como les decía, en canteros grandes, aprovechando si tenemos un terreno para hacerlo, o puede ser en recipientes más pequeños, en una huerta colgante, en una terraza, en jardineras, en macetas, bidones de agua, etc. ¿Sí? Creo que voy a silenciar los micrófonos para que no interfiera el sonido. Muy bien. Bueno, la idea hoy, el otro día, como les decía, era una cuestión más general para hablar de qué conceptos hablamos cuando estamos hablando de la huerta, las tareas y los procesos que tiene, digamos, el realizar un cultivo, ¿sí? Y por qué es orgánico, como les decía al principio. Hoy vamos a entrar a trabajar un poco más en detalle, y el primer aspecto que vamos a comenzar a visualizar es en qué vamos a plantar, ¿sí? De qué disponemos para realizar nuestro cultivo. Y ahí hablamos de sustrato. ¿Qué es lo que habitualmente nosotros le llamamos la tierra en la que vamos a trabajar? ¿Sí? Pero el sustrato no solamente es la tierra, digamos, el sustrato lo que hace es darle estructura a ese cultivo, lo va a proteger, ¿sí? Le va a dar y a mantenerle la humedad, le va a facilitar los nutrientes que necesita para poder desarrollarse. Este, y no solamente tiene por qué ser tierra, porque de hecho hay cultivos que no se realizan con tierra, ¿sí? Entonces, ahí lo que se busca es sustituir, ¿sí? Aquello que hace habitualmente la tierra, por ejemplo, no sé, en los cultivos hidropónicos, ¿verdad? Que son hechos en agua. E imagino que aunque sea de nombre, los conocen, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es el sustrato? Para cuando hablemos de sustrato, vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? En dónde vamos a plantar, ¿sí? Dónde vamos a hacer nuestro cultivo. Y si bien todos tenemos claro de qué hablamos cuando estamos hablando de esa tierra y a veces decimos la tierra de mi casa no está buena porque no crece nada o qué sé yo, o a veces decimos qué buena tierra, y uno más o menos tiene elementos como para darse cuenta, como para intuir si una tierra es rica o no en nutrientes, y ahora vamos a ver en qué aspectos nos fijamos cuando hablamos de eso. Pero bueno, vamos a ver cómo surge ese sustrato, cómo surge ese suelo, esa materia orgánica en la que nosotros realizamos nuestro cultivo. El suelo original es de piedra, ¿sí? Es de roca. Y en esas rocas existen una serie de organismos, como ustedes pueden ver acá en la foto, que se llaman líquen. Si vamos a algún campo donde haya piedra natural o en los cerros altos de acá del departamento se puede ver, ¿sí? Se puede ver que es como si fuese, es una pequeña capita que cubre la piedra, que está formada, es una simbiosis que hay entre un determinado hongos y determinado tipo de algas, ¿sí? Y esa simbiosis hace que surja ese organismo, ese que llamamos líquen, y ese líquen empieza a producir la materia orgánica que después empieza a desparramarse por el resto del suelo, ¿sí? Producto obviamente
de la influencia del aire, del agua. Y ahí entra en juego, ¿sí?, lo que se conoce como proceso de meteorización, que puede ser física o puede ser química. ¿A qué le llamamos meteorización? Es cuando esa piedra original, es decir, la Tierra originalmente estaba cubierta de roca solamente, empieza a descomponerse, ¿sí? Y eso hace, ¿sí?, como ven acá, puede ser un fenómeno físico o puede ser también una meteorización química. El proceso físico básicamente lo que hace es, por los cambios de temperatura, ¿sí?, el agua que va entrando en las grietas de las piedras empieza a hacer un proceso de contracción y dilatación, ¿sí?, por variación de volumen, y eso hace que las rocas se vayan agrietando más y se vayan rompiendo, es decir, van quedando en pedazos más pequeños, y ese proceso hace que ese polvo de roca, junto con estos líquen que decíamos, van formando esa materia orgánica, porque los compuestos son los mismos, los compuestos, los elementos que forman esa materia. La meteorización puede ser química también, es decir, ahí hay cuando hay reacciones de sustancias que van reaccionando unas con otras. No los voy a aburrir mucho con esta parte, pero sí está bueno saber por qué tenemos y por qué en algunos lugares se da que hay tierra más fértil y en otros no, ¿sí? Y eso también tiene que ver con estos procesos y con la presencia de eso. Y acá vemos lo que yo les decía, acá vemos una evolución del suelo, ¿sí? Originalmente mucha roca, ¿tá? Y ahí vemos los líquenes, que son los que van realizando ese proceso. Esa materia, esa piedra, empieza a primero descomponerse en pedazos, en fragmentos grandes, ¿sí?, empieza a aparecer un poco de materia, y luego, como el proceso se va dando cada vez mayor, todo esto se va generando, se va convirtiendo, va madurando el suelo y permite que se pueda desarrollar la vida sobre ese suelo. ¿Por qué? Porque van a haber una capa mucho mayor de materia fértil, ¿sí?, de materia orgánica fértil que va a permitir ese desarrollo de árboles y de otros ecosistemas, ¿verdad?, que se pueden ir mostrando ahí. Esto que voy a mostrarles acá es, imagínense que pudiésemos hacer vamos al campo y hacemos un corte eh, y sacamos un pedazo entero de suelo. Y habitualmente nos vamos a encontrar con esto es lo que generalmente ocurre. Yo no sé si alcanzan a distinguir bien, pero acá al costado aparece, en el costado izquierdo, con nombres 0, A, B y C. Y si bien aparece la medida, bueno, están pulgadas por la imagen, obviamente, pero las primeras 2 pulgadas, ¿tá?, que estamos hablando de unos pocos centímetros, eso es lo que se conoce como horizonte cero, que está formado por mantillo y hojarasca, y esa es la tierra más fértil, ¿sí? Esa tierra que nosotros podemos encontrarla en cualquier campo que no haya sido tratado, que no haya sido utilizado por el hombre, ¿sí? O podemos encontrarla, por ejemplo, en las costas de los arroyos, con ese suelo, ese horizonte O, esa capa se va formando por la descomposición de la materia que va cayendo de los propios árboles. Esa es la tierra más rica. Entonces, cuando uno va a hacerse de un sustrato para empezar su cultivo, una opción es ir a comprar tierra, como les decía la vez pasada, ¿sí? Uno puede ir a un vivero, puede ir a alguna tienda de huerta y comprar lo que precisa. Pero también uno puede recolectarlo, ¿sí?, uno mismo, y podemos salir con una bolsa, una pala, y empezar a juntar, vamos a la costa de un arroyo, empezamos a juntar esa, esa primera capa de la superficie,
que incluso nos vamos a dar cuenta, generalmente está tapada por hojas y esas hojas son secas, que son las que se van descomponiendo y van aumentando esa capa superior. Esa capa está llena de vida y es la más rica en nutrientes y es la que mejor nos va a hacer para nuestros cultivos, ¿sí? O sea, es una tierra sumamente rica, ¿ah? Y es la más codiciada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es la que nosotros tenemos que tratar de conseguir. Luego, vemos cómo a medida que vamos aumentando la profundidad, se va aclarando el suelo. Y si ustedes hacen un pozo en su casa, en el patio, si tienen la posibilidad de hacerlo, obviamente, van a encontrar que a medida que van aumentando la profundidad, el color, el tono de la tierra se va haciendo cada vez más claro y seguramente vaya también cambiando la textura de ese suelo, va siendo como más arcilloso hasta llegar a un momento donde vamos a encontrar roca, ¿sí? La roca de la que hablábamos hoy, que todavía no se ha ido descomponiendo, ¿sí? Por roca suelta. Hasta el horizonte que está aquí en un color negro pero más oscuro, un grisáceo, ese horizonte A, ¿sí? También es una tierra rica en humus, ¿ah? Y también nos sirve para nuestros cultivos. El llamado horizonte B, que es un color bastante más claro, tiene menos humus. Se habrán dado cuenta que a mayor cantidad de humus, es decir, de materia orgánica, más oscura más oscuro es el suelo. Y obviamente al ir más abajo es más claro y eso va haciendo que eh, sea menos rico, ¿sí? La mayoría de las raíces de, de los árboles, de las plantas en general, por supuesto de nuestros cultivos ni que hablar, no van a llegar tanto, van a estar hasta ahí. Más abajo, en la parte de la roca, muy difícil encontrar algo de eso, porque en realidad esa tierra prácticamente no tiene nutrientes, no tiene materia orgánica. ¿Sí? Si hay alguna pregunta sobre esto, me cortan y me dicen. ¿Ah? Vamos a ver ahora cómo clasificar estos tipos de suelo, porque podemos decir que hay una gama de suelos que podríamos llamar primarios, es decir, como más elementales, y después hay otros que van surgiendo de ciertas mezclas que se van dando. Entonces, podríamos encontrar que hay, como les decía, 5 tipos de suelo como más elementales, que son la arcilla, el limo, la arena, la grava y el canto rodado. Cuando hablamos de canto rodado hablamos de piedra, ¿sí? O sea que es un suelo que no ha terminado, que está en proceso de meteorización todavía. La grava ya es, si bien contiene piedra, ya está en un proceso bastante más avanzado de esa descomposición, aunque todavía sigue siendo un suelo que no es fértil, lo mismo que la arena, ¿ah? Aunque hay algún cultivo que en arena puede andar bien, de hecho lo podemos ver en la costa de Maldonado, la mayor parte del suelo es arenoso, ¿ah? Y hay, bueno, no solo Maldonado, en la costa de Uruguay, digamos, también, suelos arenosos y hay muchos árboles u otro tipo de plantas que crecen muy bien en ese tipo de suelos. El limo, que es un suelo bastante rico en materia, y la arcilla. ¿Ah? Y de la mezcla de esos tipos y de la descomposición y la aparición de materia, como les decía, por ejemplo, por descomposición de, de hojas y de otros, y la intervención de otros seres vivos, aparecen los suelos que son más comunes para la agricultura, que son los suelos arenosos. Tenemos suelos calizos, que son como muy, muy mineralizados, suelos limosos, suelos humíferos, que son los que yo les decía, los que tienen como más materia, lo que llamamos comúnmente tierra negra, que es la que siempre pensamos que es la mejor y la que queremos tener, suelos arcillosos y la turba, que ahora veremos después qué es cada una de ellas. Aquí les voy a mostrar una imagen
por lo menos para que puedan identificar cómo se ven. Los suelos arcillosos tienen la problemática de que son complejos con el tema de la humedad, ¿sí? Son esos suelos que suelen hacerse barro muy rápidamente y cuando deja de llover y seca, es un suelo que queda agrietado, ¿sí? Por lo tanto, es difícil poder tener un cultivo en un suelo de este tipo, en un suelo arcilloso, ¿sí? Es muy difícil. Sobre todo si son cultivos de raíz, ¿tá? La planta va a quedar muy apretada. Por lo tanto, si en nuestra casa lo que más abunda es ese tipo de suelo, ¿qué tendremos que hacer? Y agregarle materia orgánica. No lo vamos a desechar ese suelo, no vamos a dejar de usarlo porque es lo que tenemos, pero vamos a tratar de mejorarlo. Y para mejorarlo le podemos ir agregando materia o podemos ir generando nuestra propia materia, que es la que nos va a llevar a, a tener un suelo de calidad y a bajo costo, porque vamos a ver después cómo lo podemos hacer de forma casera. Suelos arenosos, que también, como les decía, podemos poner algunos cultivos, hay acacias, pinos, hay un montón de plantas y árboles que crecen bien en suelos arenosos. El problema del suelo arenoso es que no retiene la humedad, por lo tanto es muy difícil tener un cultivo ahí. También se puede mejorar. De hecho, hay experiencias muy buenas en la zona, como les decía, de Canelones, hay huertas que están funcionando en terrenos que eran prácticamente arenales. Y lo que han hecho es mejorar ese suelo, aportándole mucha materia orgánica, aportándole otro tipo de suelos también, pero aprovechando lo que tenían. Los suelos limosos, que son los que habitualmente podemos encontrar cerca de las costas de los arroyos, es rico en materia, tiene el problema de que suele apretarse mucho, entonces también para algunos cultivos puede ser medio complejo, porque tendremos que estar removiendo la tierra para que no pase de que por estar apretado se comprima tanto que no crezca, que no se desarrolle la planta. Porque si el cultivo es de raíz, no se va a desarrollar bien. Y si el cultivo es de otro tipo, de hoja o lo que sea, al no desarrollarse bien la raíz, también lo va a complicar. Y después tenemos los suelos humíferos, que son, bueno, justamente los que aspiramos a tener, suelos de una tierra negra, rica en materia orgánica, la podemos enriquecer también un poco más, siempre es bueno estar añadiéndole materia orgánica y renovándola, o sea, no quedarnos con que la tierra de mi casa es tierra negra, entonces yo eternamente voy a poder cultivar, porque obviamente cada cultivo va tomando nutrientes, y si va tomando nutrientes, en algún momento van a empezar a faltar, entonces tengo que ir renovando esa tierra, renovándola o enriqueciéndola o moviendo los cultivos también, o utilizando otros cultivos que aportan nutrientes que otros le pueden sacar. Y por último los suelos de turba, que es esta fibra que ahora vamos a profundizar un poquito más, que es una tierra muy suelta, es una materia, mejor dicho, muy suelta. Está bueno porque ayuda con el tema de la humedad. Esta turba es ideal para empezar cultivos. Para los almácigos, para los semilleros es lo mejor. Si yo voy a empezar un, un cultivo, voy a empezar ahora, como les decía el otro día, podemos empezar a pensar ya en nuestras tomateras y morrones para el próximo primavera-verano, bueno, ya podemos hacer almácigo. Y un buen sustrato para empezar eso es con turba. ¿Sí? La turba se puede hacer casera y también se puede comprar, obviamente, y viene en diferentes formas, porque algunas es como en hebras, otras son como arenosa, pero no es arena, obviamente, porque no es una piedra, pero es muy suave al tacto, no se comprime,
retiene, es decir, se aprieta obviamente con el agua, pero no va a apretar la planta, no la va a complicar para su desarrollo. ¿Sí? Le va a permitir al brote desarrollarse de la mejor manera. Y además va a hacer bueno, tiene una rica cantidad de nutrientes que el cultivo necesita. Y obviamente después lo vamos a pasar a nuestro suelo definitivo. Como les contaba, bueno, los suelos arenosos, encontramos en general partículas grandes y pequeñas, son piedra más bueno, se me fue la palabra, pero como descompuesta no, porque no es la palabra, pero sí más fina, sí, es eso, es como piedra más fina, obviamente. Hay algunos cultivos que se pueden hacer ahí, como les decía, el agua va a drenar mucho más rápido, por lo tanto, si nosotros ponemos un cultivo que necesita mantener la humedad, ahí no va a andar, porque el agua, si ustedes tienen arena en su casa en algún lugar, echan agua o en la playa, uno echa el baldecito con agua en la arena y automáticamente al rato el agua esa se fue hacia el fondo, ¿verdad? Y además se seca muy rápido. También tiene el problema, que lo podemos ver en la playa, la arena lo que tiene es que es muy sensible a la temperatura. Cuando el sol está pleno, calienta mucho, es decir, aumenta demasiado la temperatura del suelo, pero en la noche baja muy bruscamente la temperatura, más incluso que la del aire. Entonces, es difícil poder tener un cultivo ahí. ¿Sí? Entonces, este suelo arenoso, si bien puede ayudar para algunas cosas, es conveniente en lo posible no usarlo. Pero nos puede ayudar eh, a hacer, por ejemplo, que otros suelos que son más apretados, nos puede ayudar la arena a mezclar y hacer que ese suelo sea más suelto. Por ejemplo, para un cultivo de zanahorias. ¿Sí? Para un cultivo de zanahorias, si tenemos una tierra muy arcillosa en nuestra casa, muy apretada, que sabemos que si se humedece después queda apretada y si no tenemos que estar moviéndole, es difícil que una zanahoria, una remolacha se pueda desarrollar bien. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de hacer el cultivo, mezclamos en nuestro cantero, lo podemos hacer en un recipiente y después ir agregándose al cantero, ese suelo más arcilloso le vamos echando arena. Arena dulce, ¿verdad? Porque si le ponemos arena de playa salada, hay muchos cultivos que no lo van a resistir. Tiene que ser arena de arroyo, ¿sí? O la arena de obra. Los suelos limosos, ¿sí? Que son tienen piedra y restos o sea, hay partes que son como de materia. El color es relativamente oscuro, no tienen problemas para filtrar el agua, son suelos fértiles porque tienen materia y la materia ahí se descompone también más rápido, y son suelos que tienen mucho nutriente. ¿Sí? Retienen el agua por la estructura que tienen las partículas ahí, que no voy a entrar en detalle, pero uno puede, si le interesa, investigar un poco más de cómo se forman esas estructuras en cada uno de los suelos para ver, funciona como imagínense una tela, que puede ser más impermeable o menos impermeable, deja pasar más el agua o no. ¿Sí? Entonces, hay cultivos que andan muy bien en este suelo limoso, a veces puede embarrarse mucho, secarse, entonces como les decía, podemos ir, si vemos que más que limoso es arcilloso, podemos agregarle arena y hacer algo más suelto, ¿sí? Que va a permitir mejor crecimiento de nuestras plantas. Los suelos humíferos o la tierra negra, que es la que comúnmente siempre pensamos, es la que es más fértil. Bueno, ya tiene el suelo humífero materia orgánica descompuesta. ¿Sí? Incluso podemos nosotros generar esa materia como les decía, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Este tipo de suelo
lo que retiene agua, retiene minerales, es un suelo muy fértil y es apto para todo tipo de cultivos. ¿Sí? Lo podemos usar este, para todo. ¿Sí? Vemos que no hay grandes partículas. A lo sumo pueden haber terrones que fácilmente uno con la mano los puede descomponer. Y los suelos arcillosos, como les decía, son suelos que a la vista no parece muy, muy fértil. Si ustedes miran ahí la foto, yo qué sé, uno dice, ¿qué voy a plantar ahí? Pero en realidad sí se puede, porque uno puede mejorar ese suelo. Porque si yo tengo en mi casa solo ese tipo de suelo, que es muy común, el suelo arcilloso es de lo más común encontrar en la mayoría de los fondos de las casas. Entonces uno dice, ¿qué puedo plantar ahí? Y bueno, primero removerlo, ¿sí? Podemos removerlo para, para airearlo, para poder incorporarle otro tipo de materia, podemos incorporarle materia orgánica que nosotros vayamos preparando, como puede ser un compost, que ahora vamos a ver, o puede ser también este, otro tipo de suelo, podemos agregarle la materia anterior, ¿verdad? Podemos agregarle humus y hacer que quede bastante mejor al tacto y que sea más fértil, obviamente. Y los suelos de turba, ¿sí? La turba es un sustrato que se utiliza mucho para, sobre todo, para iniciar cultivo, como le decía, para los almácigos, ¿sí? Lo que hace es la textura que tiene, que es muy suave, no sé si se dan cuenta de lo que les digo, pero es como tocar, no sé, a veces vienen unos que son de fibra de coco, otros son de maderas, como si fuese una ralladura, no sé cómo transmitírselo sin mostrárselo, pero quedará para otra instancia que la que podamos hacer algún encuentro presencial, digo, llevarles un poco de cada tierra para que toquen. Habitualmente cuando hacemos este tipo de talleres, siempre van acompañados de recipientes con los tipos de suelo para que ustedes puedan ir tocando y mirando cómo es la textura de cada uno y sintiéndole la humedad que tiene y demás. Pero bueno, este suelo, que uno lo puede comprar, vienen en bolsas de diferentes volúmenes, y uno puede utilizarlo para, ya les digo, es caro como para comprarlo para hacer un cantero, pero no es caro para poder iniciar un cultivo. Eso sí, rinde. Si se animan, rinde. Bien. No, como acá tengo una pregunta que me preguntaban si para empezar al máximo solo la turba sirve. No. Yo digo que la turba es ideal para empezar al máximo, pero no es la única. Podemos utilizar un montón de cosas, ¿sí? Tierra, podemos utilizar compost, podemos utilizar humus, lo que tengamos en casa va a servir. Fíjense que en la escuela empezábamos el almácigo en algodón y la semilla brota, porque la semilla para brotar lo que necesita es humedad y oscuridad, y después va a brotar la luz. Por supuesto que después para el desarrollo va a precisar nutrientes. Y justamente hablando de nutrientes, ¿qué son los nutrientes? Es el alimento que la planta necesita. ¿La planta de dónde va a sacar los nutrientes? Lo va a sacar del ambiente, del sustrato donde esté, del aire, del agua, ¿sí? Esos nutrientes que va a tomar, podríamos categorizarlos de la siguiente forma. Los principales, que son el oxígeno, el carbono y el hidrógeno, ¿de dónde va a sacar eso? Y fundamentalmente del aire y del agua. Eso es elemental para vivir. Una planta sin aire y sin agua no sobrevive. Hagan la prueba de dejar una planta sin regarla y se va a morir tarde o temprano. Alguna podrá resistir más. O déjenla en un lugar donde no pueda respirar y al poco tiempo donde no pueda intercambiar oxígeno, va a pasar lo mismo. ¿Ah? Y el carbono se lo aporta la materia. Al igual que estos otros tres elementos, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Cada uno de ellos cumple una función fundamental en la planta. Por ejemplo, el nitrógeno
favorece la formación de las hojas. Ah, ¿y de dónde saca ese nitrógeno? Lo saca del suelo, ¿sí? Del sustrato. ¿Para qué tenemos que tener en cuenta esto? Por ejemplo, yo veo una planta que las hojas no se están desarrollando bien o que las hojas tienen algún color que no es el esperado, yo que sé, están como amarillentas y demás. Podemos ir descartando otros factores que después lo veremos en un taller más adelante, pero puede ser por falta o por exceso de nitrógeno, ¿sí? El fósforo, que es fundamental para la floración y fructificación. Por ejemplo, para el tomate, para el morrón, bueno, cuando quiero sacar un fruto, si el suelo es pobre en fósforo, no va a andar. ¿Ah? Y el potasio, que es clave para el desarrollo de las raíces. Entonces, las raíces. Fíjense que tenemos los tres elementos: hojas, flores y frutos y raíces. Y tenemos esos tres elementos que habitualmente se venden en la industria química, pero nosotros podemos aportárselos al suelo sin tener que hacerlo de una manera química, vamos a decirlo, sin hacerlo de una manera industrial, por decirlo así, porque química es sí o sí igual. Y después hay otros elementos como el calcio, el azufre, el magnesio, el hierro, que son en pequeñas cantidades y la planta los va a ir obteniendo a medida que los necesita. Los abonos, y acá es donde sí yo les decía que podemos empezar a generar desde nuestra propia casa. ¿Sí? Esas sustancias, a ver qué tenemos aquí. Ah, bien. Esas sustancias que pueden ser los abonos de origen vegetal, animal o mineral, o podemos combinar varias de ellas, lo que hacemos es agregárselos al suelo. ¿Para qué? Para enriquecerlo. Como les decía hoy, el suelo puede estar bárbaro, pero si yo no lo vuelvo a enriquecer o no me preocupo por alimentarlo, tarde o temprano me va a costar y no voy a poder seguir obteniendo, por lo menos de la misma manera, los cultivos que tenía. Entonces fíjense que acá podemos resumirlo en una frase, como dice: alimentamos el suelo para que éste alimente nuestros cultivos, y obviamente le podríamos agregar, y esto nos alimenten a nosotros. O sea, es una retroalimentación. Y ahí está bien claro el tema de qué hacer con esa materia que muchas veces tenemos en casa, que generalmente va a parar a la basura, al contenedor, y del contenedor va a parar a cualquier lado, y esa materia orgánica se descompone, pero no lo hace de una manera, más que descomponerse, muchas veces se pudre, y esa pudrición larga unos líquidos, unos lixiviados que van a parar por ejemplo, a las aguas subterráneas. Entonces termina siendo una contaminación bastante más complicada. ¿Qué podemos hacer? El más fácil de todos los abonos que podemos aportar es el compost. El compost casero, vamos juntando restos de materia, las cáscaras, restos de yerba, de café, bueno, todo lo que sea crudo y no condimentado, lo podemos agregar ahí. Después vamos a ver cómo prepararlo bien al compost, pero el compost es algo que lo podemos hacer, está al alcance de nuestra mano. Es más, podemos hacerlo en un lugar apartado o podemos hacerlo en el propio cantero para ir enriqueciéndolo con como proyecto, digamos, a mediano o largo plazo. El vermicompost, o es el humus de lombriz, es cuando, además de poner a descomponer esa materia, que lo va a hacer producto del aire y un montón de microorganismos que están en el suelo, si le agregamos lombrices, también podemos acelerar su proceso. Y la lombriz, ¿qué hace? Va comiendo esa materia y sus restos, ¿sí? Se van convirtiendo, ese humus, ¿sí? Se va convirtiendo en esa materia que luego nos va a enriquecer el cantero, el suelo, lo que sea. La bosta de animales herbívoros, estamos hablando, no la bosta del gato y del perro, por favor. Estamos hablando de animales herbívoros como pueden ser la vaca, el caballo, las gallinas. Esas tres, que además son fáciles de conseguir porque se puede, siempre hay capaz que en el centro, en Maldonado, no tanto, pero digo, hay lugares más alejados donde siempre hay algún vecino que tenga alguna gallina, uno puede pedirle que le junte un poco
caca de gallina, y eso aporta mucho nitrógeno al suelo, igual que la bosta de vaca, la de caballo, sobre todo si es fresca, cuanto más fresca mejor. Esa bosta se puede agregar al compost, se puede agregar al cantero también para enriquecerlo, no cerca de la planta, porque a veces puede resultar que la termine perjudicando, pero sí al cantero como para enriquecer. El bostol, que es un preparado que se hace a base de bosta, por eso se llama bostol, es uno de los tantos biopreparados que más adelante veremos. Y los abonos verdes, esto en realidad se hace generalmente en grandes extensiones cuando uno cultiva cosas para alimentar el suelo, para luego ir y cultivar otras. Y ahí, como les decía, todo lo que podemos agregar al compost, todo lo que tenemos en casa, pelo, lana, resto de ceniza, carbón, pasto seco, papel, en lo posible el papel que no esté pintado, que no tenga pintura, por supuesto no vamos a agregar carne, ni huesos, ni cosas por el estilo, ¿sí? Siempre tratemos de que sea todo lo más natural posible. Y ahí hablamos un poco de los biopreparados, que son sustancias que van a alimentar y que van a hacer un poco el aporte de nutrientes que le puedan estar faltando al suelo. Se pueden hacer por diferentes formas, por extracto, infusión, purín, macerado, eso lo vamos a profundizar más adelante. ¿Qué es lo que tiene de ventajoso el usar un abono casero, un preparado casero? Bueno, lo podemos hacer nosotros, no es tóxico o tiene muy baja toxicidad. Si la resistencia de los productos de los organismos es más lenta, entonces no tenemos que estar aplicando dosis más fuertes cada vez, ¿sí? Generalmente estamos hablando de aportar nutrientes de forma natural, entonces no vamos a estar generando un efecto colateral en el suelo. Las desventajas que tiene es que generalmente esos preparados duran poco. Y por último, para terminar, antes que se nos corte y no tener que volverlos a hacer entrar, lo que les decía el otro día, una cubierta de mulch o mulching, que es cuando protegemos el suelo con pasto, con nylon, lo que sea, para que la temperatura, la humedad, etcétera, se mantenga. Y bueno, agradecerles nuevamente, hemos llegado con el tiempo justo. Si quedan preguntas, les voy a pedir bueno, o que las hagan llegar, o que, bueno, las contestamos en el próximo taller. Agradecerles y bueno, nos vemos la próxima. Agustín, ¿Sí? Agustín, Elena de Cofuema, no, para recordar.